Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: está poseído por Belzebul y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó: ¿cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir, y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió, levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían: está poseído por un espíritu impuro. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, el evangelista Marcos, entre todos los evangelistas, hace mucho hincapié en la lucha entre Cristo y el mal, el maligno, ¿no es cierto?, que se presenta en un plano espiritual a través de los exorcismos y a través del plano humano de esta oposición terrible que tenían los fariseos contra Jesús, que más que una oposición era un verdadero rechazo odioso, ¿no? Simplemente no lo querían. Por más que veían las obras de Jesús, no podían aceptar simplemente que era el Mesías, que era el enviado del Señor, y veían y no creían, no querían creer nomás. Tantos milagros, tantas palabras de bondad, de sabiduría, de buenos ejemplos, no bastaba simplemente. Así es que lo peor de todo fue cuando comenzaron a decir que Jesús expulsaba demonios porque él mismo estaba aliado con el demonio. Como diciendo, el espíritu que mueve a Jesús es el espíritu de Belzebul, que es lo mismo que decir Satanás en el fondo. Claro. Y Jesús, bueno, proclama que ese pecado ya no tiene perdón de Dios nomás, porque es el pecado contra el Espíritu Santo. Ciertamente Jesús actúa con el Espíritu Santo, ¿no es cierto? El Espíritu que santifica, que libera, que sana. Él está ungido con el Espíritu Santo. Entonces decir que él tiene el espíritu maligno es una calumnia directa contra el Espíritu Santo. Y eso no tiene perdón de Dios. No es porque Dios no pueda perdonar. Dios puede perdonar cualquier pecado que uno se arrepienta. El problema del pecado contra el Espíritu Santo es que la persona que lo comete no quiere el perdón de Dios, porque él mismo se siente que es Dios en alguna manera, ¿no? Que él se siente tan justo, tan perfecto, que puede juzgar al mismo Dios, como es el caso de los fariseos contra Jesús. Y al final lo único que se logra es transformar el bien en mal y el mal en bien, ¿ya? Entonces, para los fariseos, todo lo que hacía Jesús era malo y todo lo que hacían ellos, que era pura hipocresía, era bueno, ¿ya? Entonces, ¿y por qué? Porque ellos no querían aceptar a Jesús. Era un tema de contumacia, era simplemente estar empecinado en el mal, ¿m? Y creer que ellos estaban bien. Por soberbia, por una especie como de auto-mentira nomás. Entonces ese pecado no tiene perdón de Dios. ¿Cómo se traduce hoy en día el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Ya? Lamentablemente es más común de lo que uno cree, ¿no? Cuando nosotros vamos por la vida juzgando lo que enseña la iglesia, por ejemplo. Eh, Me acuerdo que en estos días el presidente de Chile, el presidente electo de Chile, presentó su gabinete y entre medio de ellos había una ministra de la mujer que era de religión evangélica. Entonces algunos miembros del Partido Comunista
especialmente mujeres, la comenzaron a insultar y le dijeron, tú eres una pastora. ¿Mm? Bueno, ese insulto no tenía nada, pero era el sentido que tenía atrás, ¿no? Como que vienes acá a convertirnos acaso. Y otra le dijo, tú eres una exorcista, le dijo, como máximo insulto. Una exorcista, como si fuera algo malo. Entonces, por ahí alguien comentó, creo que también un político o un analista, que por qué le tienen tanto miedo a esta persona. Parece que fueran como vampiros que le tienen miedo a la cruz nomás, o al agua bendita. ¿Ya? Eh, en el fondo, ¿por qué? Porque son personas que se acostumbraron a designar lo bueno como malo y lo malo como bueno. ¿Ya? Por ejemplo, son personas que dicen la única iglesia que brilla bien es la que se arde, la que se incendia. Y así comenzaron los incendios de iglesias en Chile, ¿no? Por estos partidos de gente, entre comillas, tolerante con su propia ideología, ¿no? Y también son personas que dicen que el aborto es lo mejor que puede haber. Excelente para la mujer poder abortar. Y alguien que está contra el aborto, como es el caso de esta ministra, entonces es una persona totalmente que va contra los derechos humanos, que es totalmente cuadrada, una persona que quiere imponer una forma de pensar que es un retroceso, un montón de cosas, ¿no? Se fija, en el fondo es decir que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Es no querer ver la realidad, ¿no? Que la realidad es que existen los mandamientos y por más que tratemos de disimularlo o evadirlo o fingir o justificar, ¿no es cierto? Uno está mal nomás, está en pecado y no lo quiere reconocer. ¿Ya? Entonces es una pena, pero el pecado contra el Espíritu Santo no se puede perdonar precisamente porque la persona que lo comete tiene el corazón tan endurecido que no quiere el perdón de Dios. Cree que Él es Dios, que Él puede determinar lo bueno y lo malo. ¿M? Y Dios no tiene ninguna posibilidad de llegar a ese corazón, menos a través de la iglesia, que normalmente es profundamente odiada por aquellos que cometen el pecado contra el Espíritu Santo. Eso le pasó a Jesús. ¿Qué más podemos pedir nosotros, que somos representantes de Jesús, pero mucho más indignos, ¿cierto? O sea, Jesús con toda su bondad, con todo su amor, fue rechazado. Imagínense uno que es parte de la iglesia, que tiene que comunicar este mensaje, no siempre con mucha coherencia. Ciertamente vamos a ser rechazados, ¿no? Por la gente que peca contra el Espíritu Santo. Otro tema que se puede comentar de este evangelio es el siguiente, que Jesús trata de razonar con estos fariseos y les dice cómo Satanás se va a estar persiguiendo a sí mismo. O sea, entonces dice que yo estoy quiero decir, expulsando demonios con el poder del mismo demonio. Entonces quiere decir que el demonio está peleando contra sí mismo. Eso es ridículo. Es un argumento lógico. Eh, pero ellos no quieren entender. Pero hay algo interesante que dice Jesús acá. Dice que cómo actúa el demonio. Dice que antes de apoderarse de una casa, va y amarra a las personas que están en esa casa y ahí queda dueño de la casa. Precisamente esa es la técnica que usan muchos ladrones, ¿no es cierto? Entran a una casa, los maniatan a todos, los dejan totalmente inmovilizados y después roban lo que quieren. Y lo mismo hace el demonio, ¿no? O sea, como que somete a una, eh, digamos, inmovilidad a las personas que están de alguna manera atadas espiritualmente, ¿no? Y ese cuerpo ya no puede reaccionar más. El demonio es el que manda ahí cuando posee una persona. No tiene la voluntad para poder hacer lo que quiera. Manda el demonio. Pero lo interesante es que Jesús hace lo mismo con el demonio. Jesús tiene tanta fuerza que cuando hace un exorcismo, no solamente saca al demonio de ese cuerpo, sino que lo ata. Lo ata y lo deja inmovilizado para que no siga afectando a esa persona. Ahora, si esa persona vuelve a cometer pecados y vuelve a abrirle puertas al demonio, en el fondo, esa misma persona está desatando al demonio y lo está invitando para que vuelva a entrar a su cuerpo o a su casa, como dice el Evangelio. Entonces, es muy bonito pensar eso, ¿no? Que cuando se hacen exorcismos,
¿no es cierto? Hasta el día de hoy, en el nombre de Jesús, realmente una persona puede quedar liberada de ese mal tan grande. ¿Mm? Y la persona que recibe el exorcismo puede llevar una vida totalmente normal después, tranquilo. ¿Mm? Pero lo importante es que se mantenga con esa libertad de los hijos de Dios y no vuelva a abrirle puertas al maligno. Eso significa en la práctica que hay que estar siempre, siempre con una atención constante hacia Jesús, hacia querer hacer su voluntad, ¿no es cierto? Y no desviarse, pero lo más mínimo. Es como un alcohólico anónimo, ya que sabe que tiene el problema del vicio en forma crónica y no puede aceptar ni una gotita de alcohol, porque se desencadena todo el proceso y la caída de nuevo. ¿M? Entonces es una lucha constante también la que tienen las personas que son liberadas de estos demonios, pero se puede, con la ayuda de Dios y confianza y la fe en Jesús, se puede estar vigilante 24/7 y es un camino duro, es una cruz grande, pero se puede vivir tranquilamente, normalmente, después de una situación tan terrible como haber sido poseído por demonios. Yo por lo menos lo he visto, que hay personas que viven normalmente después y eso da mucha esperanza.